Bueno, vamos a ver máximos y mínimos para las aplicaciones, es decir, optimización. Y para optimización es muy importante hacer algo muy parecido a lo que hicimos con la graficación con ayuda del cálculo diferencial, pero ahora no nos importa graficar, lo que nos interesa es encontrar nada más los puntos máximos o mínimos, dependiendo que sea lo que se nos pida. Entonces, recordemos que, por ejemplo, en una planta, lo que nos piden siempre es maximizar ganancias, minimizar tiempos, minimizar costos, etcétera. Entonces, vamos a estar en contacto con estos términos constantemente. Entonces, vamos a ver este ejercicio y dice hallar dos números positivos, dos números, no sabemos cuáles son, los andamos buscando y queremos que sean positivos, cuya suma sea 20 y su producto sea máximo. Entonces, dos números, X y Y, por ejemplo, no sabemos cuánto valen, lo que sí sabemos es que deben de ser mayores a cero. Entonces, los resultados que nos den negativo los vamos a descartar, incluso los nulos. Y que esa suma de ese X y esa Y pues sea 20. A esta ecuación le llamamos secundaria. Siempre vamos a estar trabajando con dos ecuaciones, una primaria y una secundaria. La ecuación secundaria tiene la particularidad de que podemos despejar una en términos de la otra. Entonces, esa sería la ecuación secundaria. Después, lo siguiente que nos tendríamos que preguntar es ¿qué hay que maximizar o minimizar? Aquí podemos ver que el ejercicio nos dice que su producto sea máximo. Entonces, ¿cuál es el producto de esos dos números? Pues el producto es XY. Entonces, eso es lo que vamos a maximizar o minimizar. Cuando nos dice eso es indicativo de que es la ecuación primaria o función objetivo. A mí me gusta más utilizar el término función objetivo, porque precisamente es eso, es una función que depende de X y de Y, que es XY, y que vamos a maximizar en este caso. Entonces, lo que hay que hacer es estar trabajando con estas dos ecuaciones, la primaria y la secundaria. Entonces, como pueden ver, esto está en términos de dos variables. Entonces, lo más fácil es dejarlo en términos de una, derivarla y encontrar los puntos máximos y mínimos. Entonces, de aquí podemos despejar a la otra. Por ejemplo, si despejamos allí nos resulta esto, y si sustituimos en esta nos va a resultar ahora ya nada más dependiente de una, esto. Y también podemos hacer que despejemos a la otra y nos va a resultar esto otro. El elegir a quién despejar pues va a ser el grado de complejidad de la derivada. Algunas veces una u otra nos resulta más complicada que la otra. Entonces, eso es lo único en lo que varían. Si utilizamos esta o esta, nos va a arrojar resultados equivalentes o igual, en este caso iguales. Para siempre, siempre van a ser iguales. Entonces, lo que vamos a hacer es, pues primero simplificar para que la derivada nos resulte más sencilla. Si simplificamos y derivamos, obtenemos que es esto. Sabemos que si la igualamos a 0 vamos a obtener los puntos máximos y mínimos. Entonces, para este caso, si despejamos a X nos resulta que 10. 10 es un posible punto máximo o mínimo. ¿Cómo lo podemos saber? Pues utilizando el criterio de la segunda derivada. Ya no vamos a hacer lo de concavidades, lo decreciente, decreciente, porque no es práctico para este tipo de ejercicios. Entonces, vamos a derivar nuevamente. Si derivamos, nos resulta que la segunda derivada pues sería menos 2. Entonces, el criterio de la segunda derivada es que si sustituimos cuando X vale 10, si nos da negativo quiere decir que es un máximo. Si esto nos diera positivo, es un mínimo. Como pueden ver, esto siempre va a resultar negativo porque no depende de X. Entonces, así sustituyamos aquí X igual a 100, 200, pues siempre nos va a dar menos 2. Entonces, siempre nos va a dar negativo, por lo tanto es un máximo. Una vez que ya comprobamos que es un máximo o es un mínimo, pues obtenemos el valor de Y en la ecuación secundaria y nos resulta que también es 10. Entonces, el producto máximo pues es X por Y, es decir, 10 por 10, que es 100. Entonces, este es el producto máximo que se puede obtener para esa operación con la condición de que la suma sea 20. Y los dos números pues serían X igual a 10 y Y igual a 10.